En la práctica de la alarma tenemos las siguientes condiciones. Esta práctica se debe hacer con dos barreras de luz, sensor optoelectrónico, láser LDR o lo que gustemos. Y tener dos botones A y B y un botón de paro. Cuando se pase por A, se debe emitir un sonido intermitente de alerta y cuando se pase por B, se debe emitir otro sonido pero constante. Cuando A y B estén activos y pasen de 3 a 5 segundos, se debe activar una alerta máxima, como una sirena o una canción. Si antes de los 3 segundos se presiona el botón de paro, A y B tienen que desactivar y dejar de emitir los sonidos. Bueno, para esta práctica se diseñó este código, el cual toma el pin A, el pin B y el pin P como entradas analógicas y el pin X como la salida digital. Eh, Pin A se declara como entrada, eh, pin B, pin P también y pin X como salida. Pin X tendrá un estado bajo. Y bueno, en nuestra primera condición tenemos la condición de apagar el sistema, donde si el pin P o el botón de paro está en alto, se apagará todo el sistema. De lo contrario, si el pin A está en estado alto, el pin X emitirá una alarma de 10.000 milisegundos, que son 10 segundos. Por otro lado, si el pin B recibe voltaje, emitirá una alarma intermitente de 1 segundo que se repetirá 10 veces. Por último, si el pin A y el pin B reciben voltaje, ah, reproducirán el tono musical de do, re, mi y fa y sol. Para el circuito vamos a usar un H21 para detectar la señal. Tendrá un divisor de voltaje, el cual permitirá el paso por medio de un transistor hacia el Arduino. Esto se repetirá ya que tenemos dos señales que se interrumpirán según la alarma. Cuando se interrumpa la primera alarma, se reproducirá por el sounder o el speaker el sonido intermitente y cuando se active la segunda LDR o el H21, se emitirá la alarma pero intermitentemente. Cuando se activen las dos, se reproducirá la canción o el sonido que teníamos do, re, mi, fa, sol. Bueno, sí, eso sería todo. Bueno, para el reto B se debe realizar un circuito esquemático que está representado aquí, en el cual se ocupa un optoacoplador 4N26. Se ocupan lo que son dos resistencias, una de 330 y una de 3.3 kilo ohms. Se ocupa lo que es un generador de funciones y se alimenta a 12 volts de corriente directa. Bueno, en la práctica tenemos que aplicar una señal de entrada, una entrada sinusoidal con un voltaje pico a pico de 400 milivolts y simularlo y ver lo que pasa a la salida. En este caso se va a ocupar lo que es un osciloscopio para poder ver la señal de entrada y la señal de salida y hacer una comparación. Bueno, al simular podemos ver que tenemos la señal de entrada, que es la azul, con los parámetros previamente descritos, con una frecuencia de un kilohertz y un voltaje de 400 milivolts. Y tenemos a la salida lo que es la señal amarilla. En este caso se muestra que el voltaje de la salida es es muy tenue, siendo de 8.79 microvolts. Eh, la, eh, el problema aquí es que el osciloscopio del software Proteus, el mínimo voltaje que deja visualizar es de 2 milivolts. Por ende,
En este caso se ve como si valiera cero o estuviera constantemente apagada dicha señal, pero el funcionamiento se ve que sí emitió una salida. Y bueno, eso sería la práctica, o más bien el reto B del examen.